El 9 de octubre de 2015 la UNESCO honró el legado del luteranismo declarando a las 95 tesis de Martín Lutero y a la misa en si menor de Bach patrimonio documental de la humanidad. Declaró que sobre esta última obra, que es un hito en la historia de la música y no es una exageración, Bach invirtió prácticamente la mitad de su vida para terminarla, lo que resultó en una de sus obras maestras. Thomas Hildebruck, un famoso director de orquestas, dijo sobre la misa en si menor: cada vez que se interpreta se vuelve más complicada. Él la piensa más difícil en la historia de la música, pero Hildebruck fue incluso más allá. Dice: a mis músicos lo primero que les digo es que recuerden que es música de iglesia, que es un diálogo con lo divino. No importa si creen en Dios o no, no importa si creen en el Dios cristiano, en el Dios musulmán, tienen que pensar en lo absoluto. Como sabemos, hermanos, Bach fue un luterano, pero esta obra ha sido reclamada por el mundo católico, tanto como los protestantes. Y la razón de esta disputa es que el hijo de Bach hizo una nota sobre esta obra poniendo para la gran misa católica. Sin embargo, siendo sinceros, no se trata de un falso debate. No se necesita, hermanos, ser católico o ser protestante para apreciar el mensaje de esta pieza, porque el Agnus Dei, el Cordero de Dios de Bach, es el Cordero de Dios que es la fuente de la misericordia, porque clamamos a Él: ten piedad de nosotros. No se necesita ser ni católico ni luterano. Todos los cristianos necesitamos de la misericordia de Dios y clamamos por esa razón por ella. Fue acuñado este nombre por Juan el Bautista para identificar a Cristo el Señor, y es la razón por la cual la doctrina cristiana sostiene que Jesucristo es el Cordero en nuestra Pascua, como dice San Pablo en 1 Corintios 5:7. Pero es el corazón del mensaje cristiano. ¿Qué nos enseña sobre Jesucristo este texto? Veamos, hermanos, las respuestas que el pasaje nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas del texto, debo decir que todavía me sorprende encontrar en YouTube de cuando en cuando apologías católicas en contra de Martín Lutero, acusándolo de hereje, acusándolo de depravado, acusándolo de que dividió a la iglesia cristiana, etcétera, etcétera. Y me sorprende porque muchos eruditos católicos se han convertido en biógrafos brillantes de Martín Lutero. No recuerdo el nombre, pero hay un jesuita español que escribió una obra brillante sobre Lutero y dice: Lutero era divertido, era groserillo, y eso es cierto, hermanos. Dice: pero si levantara la cabeza el día de hoy, le diría a la iglesia católica: ¿no se los dije? ¿No les dije que se necesitaban estos cambios? Y dice: no podríamos decirle que no. Bueno, la verdad, hermanos, es que a lo largo de la historia cristiana, debido a las palabras de Juan el Bautista, Cristo ha sido identificado como el Cordero de Dios, de lo que se derivan cuando menos tres enseñanzas. Primero, el texto nos enseña que el Señor Jesús fue anunciado por los profetas. Existe discusión sobre la base bíblica de este nombre y la figura del Cordero de Dios. Se ha propuesto la víctima de la Pascua, el siervo sufriente de Isaías 53, el Cordero del sacrificio diario, el Cordero manso de Jeremías 11:19, el Cordero que Dios se provee en Génesis 22:8, etc. Sin embargo, todas estas figuras presentan dificultades. No obstante, los primeros cristianos identificaron a Cristo como el Cordero de Dios, como el siervo sufriente de Isaías 53. Lucas lo evidencia en el libro de los Hechos. Narra el encuentro entre Felipe y el eunuco en el desierto, haciendo una ilusión a esta interpretación. Este pasaje de las Escrituras que leía era como cordero a la muerte fue llevado, y como cordero mudo
delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Existe un hecho muy curioso en el mundo judío, y es que la parashá, el resumen de las lecturas semanales en la sinagoga, no se incluye Isaías 53. En algún tiempo, en la antigüedad cristiana, en los principios, se leía en las sinagogas, pero se veía el efecto que producía en los creyentes judíos cuando escuchaban ese pasaje y decían: ¿en quién puede cumplirse este texto? Y entonces dos rabinos recomendaron que se omitiera, y es la razón por la cual en la sinagoga nunca se menciona este texto, y si alguien preguntara sobre él, se diría que es una alusión al pueblo de Israel como el siervo sufriente. Bueno, en el canto del siervo sufriente, Isaías anuncia el sacrificio vicario del siervo del Señor en el capítulo 53, versículo 1 de Isaías. Aunque la interpretación judía propone que el protagonista del canto es Israel y no el Mesías, dicho canto anuncia claramente a Jesucristo, describe el desdén que recibió por parte del pueblo, el poco atractivo que vieron en él, describe su pasión y su muerte, su sepultura y glorificación, cosas que difícilmente se ven o pueden aplicarse al pueblo de Israel. Como un ilustre hebraísta del pasado diría, todas las referencias en el Nuevo Testamento al Cordero de Dios están entretejidas en este pasaje en el libro del profeta Isaías. Tal vez por eso este capítulo no es incluido, como decíamos hace un momento, en las lecturas de las sinagogas, pero regresando a nuestro asunto, aunque existe discusión sobre el origen textual de la figura del nombre Cordero de Dios, los intérpretes cristianos no son excluyentes. Ninguna figura desplaza a la otra, más bien se enriquecen y se complementan. Es el antitipo del Cordero de la Pascua, es decir, como su cumplimiento perfecto, aunque dicho sacrificio no aludía explícitamente a la idea del perdón ni de un sacrificio humano. Para los judíos, la celebración de la Pascua nunca tuvo un sentido sacramental, es decir, ellos nunca le dieron el sentido que se le da en el catolicismo romano, en el que la idea es que se vuelve a sacrificar a Cristo. Recuerdo a don Mariano Amaya, no sé si viva, debe tener 90 años ahora, profesor emérito de la UAC, un hombre muy brillante, era jesuita, estudió en el Instituto Bíblico San Jerónimo, y después de escuchar el Evangelio, hizo un recorrido por varios lugares en Estados Unidos hablando con académicos, y regresó y renunció al sacerdocio y al catolicismo. Él decía que cuando era un jovencito de 11 años, dice: imagínate el impacto que te produce escuchar la importancia cósmica del sacerdote. Es que María trajo a Cristo una vez al mundo. El sacerdote trae a Cristo cada vez que le ordena que venga al sacrificio de la misa. Y dice: terminas creyendo que puedes traer a Cristo cuando tú quieras. Dice: partiendo plaza con paso torero, te sientes que el mundo no te merece. Obviamente, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el sacrificio de Cristo se realizó una sola vez y para siempre. Es un sacrificio único e irrepetible que no necesita derramarse la sangre del Señor para que el hombre pueda lavar de esa manera sus pecados. Resulta sorprendente que Juan ha identificado a Jesús como el Cordero de Dios y luego dijera que no lo conocía en los versículos 31 y 33. Es sorprendente porque es bien conocido el parentesco que habría entre ellos. De hecho, Lucas habla de esa relación. Cuenta que cuando María fue a las montañas de Judea a visitar a su parienta Elizabeth,
oyó la salutación de María y la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exaltó en gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas 1, 41 al 44. ¿Por qué entonces Juan niega conocer a Jesús? Y bueno, el término utilizado en el relato hace evidente de lo que Juan estaba hablando. Dice, en otras palabras, para mí era tan desconocido como ustedes. Hay dos verbos en griego, cuando menos, para conocer. Ginosko es saber por experiencia. No recuerdo el otro verbo. Significa saber por reflexión. Realmente Juan no había entendido quién era Cristo. El verbo ida indica un proceso mental. Se refiere al conocimiento por reflexión e intuición, en contraparte con ginosko, de donde viene el verbo conozco, que se refiere al conocimiento por observación y experiencia. Obviamente es posible que Juan habitara en el desierto de Judea y no hubiera relaciones estrechas entre ambos, porque Cristo había vivido la mayor parte de su vida en Galilea. No obstante, se ve claramente en el contexto, Juan 1:33, que aquí se refiere a algo más allá del mero conocimiento físico. Juan confiesa que tuvo que serle revelado de lo alto que Jesús era el Cristo, y en ese sentido no lo había conocido, mas para que Jesús, entre paréntesis, se manifestara a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, declara Juan. El agua simboliza la necesidad de limpiar las impurezas del pecado, lo que daba a Juan la oportunidad de señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo extraño, hermanos, en el bautismo de Juan. Los prosélitos se bañaban, hacían un lavamiento ritual. Se suponía que por denominación de origen, los judíos no. Pero cuando llega Juan predicando, empiezan a bautizarse reconociendo que son igualmente pecadores que los gentiles. Incluso algunos fariseos fueron al bautismo de Juan y les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Es importante señalar dos cosas sobre este texto. Primero, que en la lengua del Nuevo Testamento, ser necesario es una forma verbal impersonal que dirige su significado concreto a la dependencia de Dios, a quien la Biblia presenta como una voluntad personal que influye en la historia e interviene en la vida de los hombres. Y la segunda cosa que debemos ver es que el maestro le recordó el testimonio profético, y Lucas dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían de él. El divino redentor es el corazón de las escrituras, es el mensaje. Si usted cree que la Biblia es la revelación de Dios, usted es un buen candidato para musulmán. Si usted cree que la revelación es un libro, la revelación es una persona, y el libro da testimonio de esa persona. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Hay una segunda verdad que encontramos, y es que el texto nos enseña que en este pasaje el Señor fue identificado por el Espíritu. El Cordero de Dios fue identificado mediante una experiencia teofánica. Entre paréntesis, se dice que los ministros van al seminario a aprender palabrotas, y aquí está una de ellas. ¿Qué significa experiencia teofánica? Significa la percepción de Dios a través de alguno de los sentidos. Moisés oyó una voz que pasaba sobre él, allá en el capítulo 33.
Elías escucha un silbido apacible y delicado en la cueva de Oreb, y aquí el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma aparece sobre el Señor Jesús. En este relato el Señor desciende del cielo como paloma y permanece sobre él. Por supuesto, el Espíritu mismo no tiene cuerpo y no puede ser visto con ojos físicos, pero nos dice abiertamente que la tercera persona de la Trinidad se manifestó a Juan bajo el símbolo de una persona a la que Juan vio físicamente, confirmando de esa manera la revelación. No se sabe exactamente por qué Dios escogió la paloma para representar al Espíritu Santo. Unos comentaristas señalan su pureza, su mansedumbre y la gracia de la paloma, propiedades que en grado infinito caracterizan al Espíritu de Dios. Juan observó aquella forma corporal que reposaba sobre Jesús, y a la luz de Juan 3:34 y 4:18 e Isaías 61:1 se puede afirmar que lo que Juan vio fue la manifestación visible de la unción de Jesús por el Espíritu Santo. Esta unción, como indican las referencias, incluye dos elementos. Primero, que Dios ordenó al mediador para su obra específica, y la segunda, que el mediador fue capacitado para completarla, porque el Señor fue también acreditado por sus señales y sus prodigios. El principio del ministerio del Señor Jesús dijo en la sinagoga en Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados del corazón, a libertar a los oprimidos, etc. Y a lo largo de su ministerio, evidenció que estas señales lo identificaban con su misión. Nicodemo lo reconoció cuando dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En cierto momento, el maestro confrontó a sus adversarios diciendo: muchas obras buenas he hecho de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y ellos respondieron: no te apedreamos por obra nueva, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. En respuesta, los adversarios no negaron la veracidad de las señales, no podían hacerlo, pero las acreditaron al adversario. Y Justino Mártir, un comentarista bíblico del siglo pasado, diría: mas ellos, viendo estos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica, y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que era mago y seductor del pueblo. El Señor fue acreditado también por las obras, por la obra que el Espíritu realiza en los hombres al llevarlos a Cristo. El Maestro dijo al respecto: cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en este texto el Señor señala la verdadera conversión, no una clase de arrepentimiento o de remordimiento, sino de personas que vuelven con todo su corazón a Dios. No es como aquel hombre que fue a confesarse y le dice al sacerdote: acúsome, Padre, de que me robé 4 gallinas. No, póngale 7. A ver. ¿Te robaste 4 o te robaste 7? No, me robé 4, pero quedaron 3 y quiero regresar por ellas. O sea, el hombre estaba confesando, pero de una vez que le cobren todas las gallinas que se iba a robar. Hermanos, ¿de qué justicia habla Cristo aquí? Seguramente, hermanos, habla del hecho de que el Señor Jesucristo ha muerto, ha pagado el precio de nuestro pecado y ha ascendido a la gloria para interceder por nosotros. Con estas palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciendo era hablar de la obra que el Espíritu Santo, por la que el Espíritu Santo daría crédito. Hay una tercera y última enseñanza, y es que el texto nos enseña que el Señor fue creído por los hombres.
El relato de Juan habla de la respuesta de los futuros discípulos al testimonio. Habla primeramente de la confesión de Andrés, un discípulo muy singular, quien creyó respondiendo a la palabra de Juan, que es el más grande de los profetas. Andrés, junto con otros discípulos del Bautista, escucharon a Juan y entonces abandonaron a su antiguo maestro para caminar con Jesús. Andrés fue probablemente el primer apóstol de Jesús. De hecho, la iglesia griega le da el nombre de protoclitos, que significa el primer llamado. A partir de ese momento, usted siempre va a encontrar a Andrés llevando gente a los pies de Cristo. Siempre lo vamos a encontrar allí. Lo vemos, hermanos, que lleva al apóstol San Pedro a los pies de Cristo. En la alimentación de los 5,000 lleva al muchacho que tiene los panes. En Juan 12 lleva a los griegos que buscaban a Jesús, y siempre aparece ahí llevando a alguien a Cristo. Pero el Cordero ha sido creído también por palabras de testigos fieles. El relato de Juan, Felipe declara a Natanael, quien dijo: hemos hallado aquel de quien hablan Moisés, la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. La respuesta fue: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta es sí, ahí está el Señor Jesús. He contado de una hermana que decía, llegó a la iglesia y dijo que le habían profetizado que sería profeta a las naciones, una mujer de 70 años, y dice, y pues estoy lista para la misión. Pues felicidades, hermana. ¿Por qué no empieza en pie de gallo? No, ese lugar apesta a vaca, cochino, es un lugar horrible, gente borracha, maleducada. Usted quiere que la manden a París, a Roma, a Nueva York, a Chicago. Ahí la gente no tiene interés en escuchar el evangelio. O sea, creen que tienen lo que necesitan para la vida y no muestran mayor interés por la palabra del Señor. De pie de gallo puede salir algo bueno. Sí, salieron 2 pastores y son 2 siervos fieles, son 2 ministros increíbles. Aunque algunos creen que la burla de Natanael sobre Nazaret se debe a interpretar como evidencia de la rivalidad que existía entre ambas ciudades. La verdad es que, hermanos, era un pueblo insignificante, era un pueblo que no contaba, y sin embargo el Señor Jesucristo creció allí y pudo empezar su vida formándose para llegar al momento de desarrollar su ministerio. Bueno, hermanos, esto es importante entenderlo, porque cuando Natanael llega, el Señor Jesús dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y él dice: ¿de dónde me conoces? No se conocían. Y el Señor le dice algo muy extraño: antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay comentaristas bíblicos que dicen: estaba debajo de una higuera antes de que llegara Felipe, pensando en la venida del Mesías. Llega Felipe y le dice: ya llegó. Va con curiosidad, y cuando el Señor dice: es un verdadero israelita, dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y solo así entendemos la respuesta de este hombre, que se convirtió en parte del grupo de los 12. Bueno, hermanos, a la palabra de los testigos fieles, el Señor señala la suya propia, guiando a los hombres a la fe. Hemos dicho, hermanos, que hoy día los teólogos cristianos están convencidos de que el Espíritu Santo se mueve en todas las religiones del mundo, y que en cualquier religión donde hay algo bueno y correcto viene de Dios. Y hay testimonios increíbles. Existió un misionero anglicano, el doctor Taylor, quien habla, hermanos, diciendo: toda religión ha sido una tradición en respuesta a él, y sin importar cuán oscura haya avanzado hacia él,
o cuánto ansiosamente se haya impulsado hacia él, Dios, el Espíritu Santo se mueve en ella. He contado muchas veces la historia de Malam Ibrahim, un hombre quien, siendo un musulmán, un maestro del Islam, leyendo el Corán llegó a una conclusión. El Corán enseña que el profeta más grande de Alá, el último profeta que Alá ha mandado al mundo, es Mohammed. Pero leyendo el Corán encontró que Isu el Masí, Jesús el Mesías, sanaba a enfermos y resucitaba muertos. Entonces llegó a una conclusión. Entonces el profeta más grande de Alá no es Mohammed, sino Isu el Masí, Jesús el Mesías. Y empezó a predicarlo, y empezó a enseñarlo, y empezó ahora a enseñar a sus discípulos a orar en el nombre del Señor Jesús. Obviamente fue convocado por un concilio, quienes le exigieron que se retractara su riesgo de morir crucificado en el mercado de Cano. Y el hombre, tomando el Corán, no tenía la Biblia, no conocía a los cristianos. Es que la palabra de Dios dice que el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías, y murió por él. 20 años después llegó el primer misionero cristiano y descubrió que era muy fácil ganar la gente de esa región, porque alguien les había enseñado que el más grande profeta de Dios era Cristo el Señor. Hermanos, el Señor Jesús dijo: el Espíritu sopla donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el que nace del Espíritu. Recuerde usted que la palabra pneuma significa tanto viento como espíritu. Como conclusión, Juan identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios. Gradualmente los discípulos fueron entendiendo que se trataba del cumplimiento de una antigua promesa que hablaba del siervo sufriente, que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Como dijimos anteriormente, existe discusión sobre la base bíblica, sobre el nombre y la figura del Cordero. Ya dijimos todas las referencias que se han mencionado en torno a Cristo, pero la verdad es que no son excluyentes, sino complementarias. Cuando vemos, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, Cristo, Apocalipsis 5, Cristo es alabado por los ángeles, quienes dicen: digno es el Cordero, porque fue inmolado, etcétera, etcétera, en el capítulo 5, versículos 11 y 12 de Apocalipsis. El canto anterior: digno eres de tomar el libro y sellar, romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para con Dios y para y de todo linaje, pueblo y nación. El Cordero fue inmolado y es signo de alabanza, razón por la cual una y otra vez encontramos en Apocalipsis al que está sentado en el trono y al Cordero, sea nombre y gloria ahora y siempre, por los siglos de los siglos. La identidad, los atributos y la obra vicaria de Cristo son el corazón del Evangelio, son el fundamento de nuestra fe, son el motivo de nuestra confianza, son el sujeto de su amor, porque como Lutero decía, crux probat omnia, la cruz lo prueba todo. En la vida cristiana, si queremos juzgar si algo es cristiano o no, tenemos que verlo a la luz de la obra y del mensaje de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, cuando Jesucristo es reconocido como el Cordero de Dios y Bach invierte la mitad de su vida para escribir Agnus Dei, reconocía que el corazón del Evangelio, el mensaje cristiano por excelencia, es Cristo el Señor. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de Cristo.